Hola a todos. Mi nombre es Noé. Hola a los que nos ven por internet, en especial a aquellos que se han quedado un poco tristes por tener que quedarse en casa. Pero quiero decirte que hay un montón de padres aquí, algunos hace mucho tiempo que no les veía, gracias a tu muestra de amor quedándote en casa para que ellos puedan disfrutar de estar aquí, de que sus niños estén en la escuela dominical. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema súper positivo, de la maldad humana. Pero sobre todo vamos a hablar de otros, no se preocupen, no tanto de nosotros. En terminología bíblica vamos a hablar del pecado. En el capítulo 20 de Génesis vemos a Abraham y Sara. Estamos viendo esta historia del padre de la fe, muchas circunstancias y otras. Y hoy veremos a Abraham y Sara que vuelven por segunda vez a caer en pecados del pasado. Así que mi título hoy es Pecando Fuerte 2.0. Buenos días. Y el pecado es un tema del que se habla mucho en el mundo, no solo la iglesia, no solo la religión habla acerca de la maldad humana o del pecado y cómo salvar todo esto, sino la filosofía habla de esto, la ciencia incluso está investigando a ver si resuelve este problema, de dónde sale la maldad, cómo es que podemos llegar a ser tan malos. Y he rescatado un par de citas. Hay un periodista, por ejemplo, un autor premiado, que dice esto en un artículo. Dice, se pregunta, ¿es innata la maldad humana? O sea, se pregunta, ¿viene de serie con nosotros? En este artículo en un periódico en la web. Los especialistas estiman que en cada ser humano hay un lado oscuro. ¡Wow! Este periodista. Bajo determinadas situaciones, una gran mayoría de nosotros podemos causar un daño muy grande. Tiene más preguntas que respuestas, como casi todos nosotros, pero reconoce que está ese problema ahí. Y de hecho, señala que está en todos, ese lado oscuro tipo Star Wars, y que hay problemas ahí en nosotros. Y es interesante que la ciencia, hay científicos también investigando el cerebro, investigando lo físico en nosotros para ver si descubren el origen de la maldad. Y este científico, un cirujano de Estados Unidos, propone el síndrome del mal. Y dice, en su investigación se refería a una fractura cognitiva como origen de esa maldad. Esa falla erosiona la corteza prefrontal del cerebro, haciendo que su portador ignore sus señales más primitivas que le piden que sea bueno y piadoso y distinga entre el bien y el mal. Súper interesante. Este científico intentando dar una respuesta física, lo que está diciendo es que todos tenemos una herida en la parte de delante del cerebro, que todos tenemos una herida que nos lleva a no ser buenos como deberíamos, sino a ser malos. Se parece un montón en realidad al lenguaje bíblico. Y la Biblia, como es sabido, en la iglesia y fuera de la iglesia, tiene sus tesis bien claras en cuanto a este tema. No se corta. De Génesis, Apocalipsis, la Biblia tiene sus tesis muy claras acerca de la maldad. Y hoy vamos a verlo ahí en Génesis 20. Así que vamos a ir juntos, abrir la palabra de Dios y leer este texto tan interesante, donde, como decía, Abraham y Sara por segunda vez caen en los pecados del pasado. Génesis capítulo 20. Voy a leer en NVI. Dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev, se desplazó un poco, seguramente por los ganados y todo esto, y se quedó a vivir en Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Y aquí está, la terrible mentira que ya habían dicho en Egipto, está en el capítulo 12, poniendo en peligro su familia, poniendo en peligro a su mujer, vuelven a repetir exactamente lo mismo. Decía que era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de aquella zona, el rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Es interesante que por el capítulo 17 de Génesis sabemos que Sara tiene 89 años. En cambio vemos cada vez que se cruzan con algún rey en algún sitio, los reyes quieren casarse con ella. Tenía un atractivo especial. Y tengo en exclusiva para vosotros una foto que se ha encontrado de Sara las semanas pasadas en unas tumbas en Egipto. Y vamos a verla ahí. Ahí tenemos a Sara. Y la pillaron junto en el momento cuando se encuentran con Abimelech y le dice, tranquilo, solo es mi hermano,
Y ahí está. Es una modelo, claro, que casualmente tiene 89 años y está en activo. Así que Sara parece que es una de estas mujeres que tiene una luz especial, un atractivo especial. Y todos los reyes querían conquistarla. Y Abraham seguía con este miedo diciendo que era su hermana. Dice el versículo 3, pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec, este rey que la había tomado en sueños, y le dijo, puedes darte por muerto. Cuidado si Dios se te aparece y te dice esto. A causa de la mujer que has tomado, porque ella está casada. Pero como Abimelec todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás, junto con todos los tuyos. Vaya sueño, ¿no? En la madrugada del día siguiente, Abimelec se levantó, o sea, no esperó ni que se hiciera de día, o sea, a las 5 de la mañana, a las 4 se desvelaría y ya empezó a arreglar la situación, ¿no? De madrugada se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? A la pregunta de Abimelec, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. O sea que está ahí esa media mentira, ese juego con las palabras de Abraham. Versículo 13, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelec tomó entonces ovejas, vacas, esclavos, esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara su esposa y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano, no sé si hay ironía ahí en Abimelec, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, Dios sanó a Abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Versículo 18, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Vaya historia. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos con ella, con la riqueza que en ella hay, con todo lo que en el texto hay, para que podamos aprender de ti, de quién eres y acerca de nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un patrón interesante en estos últimos domingos y no es el primer domingo en el que vamos a hablar de la maldad del ser humano, solo que yo hoy lo voy a hacer explícito, me voy a pasar todo el tiempo hablando de la maldad del ser humano. Pero hace 2 domingos, al principio del capítulo 19, veíamos la maldad, una maldad terrible en un lugar, en Sodoma. El domingo pasado veíamos una maldad terrible en la segunda parte del 19, en Lot y sus hijas. Y hoy vemos una maldad terrible en el padre de la fe, Abraham y su esposa. O sea que hay una progresión desde un pueblo malvado, pasando por Lot hasta Abraham, el padre de la fe, que creo que quiere que concluyamos que este problema lo tenemos todos. Desde un pueblo terrible como es Sodoma, un cristiano en problemas como es Lot, hasta el padre de la fe. Si íbamos señalando a Sodoma, el dedo cada vez se acerca más hasta que nos señala a nosotros mismos. Todos estamos en problemas. No sé si Moisés al escribir el Génesis era consciente de este patrón, pero está ahí, está en las Escrituras. Como señalaba el periodista que leíamos antes, los especialistas estiman que en cada ser humano hay un lado oscuro. Todos fallamos, todos somos imperfectos y en todos, si somos sinceros, la maldad en algún grado, en alguna forma se desarrolla. Y mi primer punto, de 3 puntos que veremos, es que yo soy el primero. Y no es solo un punto para empezar con cierta retórica, sino que
me veía obligado a empezar así. Si voy a hablar de la maldad en el ser humano de forma tan genérica, tengo que empezar admitiendo que el problema que tenía Sodoma, que el problema que tenía Lot, que el problema que tenía Abraham, lo tengo yo mismo. Y lo veo casi cada día en mi vida. Casi todos los días está ahí, pero no siempre yo soy consciente. En las formas en las que el egoísmo se puede reproducir en mí, en la forma en la que a veces miro a otras personas, la forma en la que meto la pata tan a menudo, la forma también en la que intento disimular mis fallos y darme quizás como manos de pintura blanca para proyectar cierta justicia o cualquier cosa. La forma en la que soy en casa también. Llevo casado con Cere, esta hermosa mujer, 14 años, y estoy seguro de que la he hecho llorar más de 14 veces. Y con mis hijas también, ¿cuántas veces después de salir del cuarto, habiendo metido la pata, caminas el pasillo diciendo, otra vez, ese lado oscuro en mí? Hace un par de semanas con Ana, la más pequeñita, la más sensible de mis hijas, no había hecho nada malo, yo tenía un día quizás, por no haberme organizado bien o lo que fuera, estaba nervioso, estaba ansioso y no sé qué hizo, se interrumpió la hermana, si fue a decirme algo y le hablé de una forma muy grosera, no sé si le grité o le hablé muy mal y otra vez la hice llorar. O sea, la maldad está en mí de muchas maneras. Soy mucho peor de lo que crees que soy, porque todos hemos pecado, todos somos malos, como dicen los filósofos, como dicen los periodistas, como dice la ciencia y como lleva diciendo Dios casi desde que creó al ser humano. Así que yo, el primero. ¿Y qué hacemos con esta realidad tan oscura? Con este capítulo negativo en el que Abraham vuelve a caer por segunda vez, en el que somos señalados como personas malas. ¿O qué hacemos con esta realidad cuando nos vemos reflejados en Abraham recayendo en los mismos pecados otra vez? Cuestiones del carácter, prácticas que creíamos superadas otra vez. Ese lado oscuro otra vez, la frustración otra vez. ¿Qué hacemos con este panorama? De hecho, el texto muestra una cosa interesante y es que no somos conscientes de lo malos que somos. En el versículo 9, Abimelech le dice a Abraham, ¿pero qué has hecho? Un pecado tan grande sobre mí, ¿en qué te he ofendido? Y miren cómo contesta Abraham. Parece un niño de 4 años, en el versículo 11. Abraham contestó, yo pensaba que en este lugar, que claro, que si no lo decía, pues me matabas, y empieza a dar excusas. Yo creo que Abraham se dio cuenta un poco, pero al mismo tiempo no se está dando cuenta de lo que está haciendo, porque la maldad fluye en nosotros y no nos damos cuenta la mayoría de las veces de cómo somos. Y vuelvo a preguntar, porque sigo con esta negatividad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este panorama? ¿Qué hacemos con nuestro corazón tan roto? ¿Qué necesitamos? Quizás tu pecado te duele mucho cuando te das cuenta, sobre todo si deseas agradar a Dios y seguirle, te carga y te duele mucho. Quizás no eres consciente, quizás eres indiferente, te da un poco igual hacer daño a las personas o lo que sea. Quizás estás en un punto en tu vida en el que sí, en el que quieres cambiar, quieres acercarte a Jesús, recibir perdón. Hay muchos puntos en los que podemos estar, pero todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos un cambio en el corazón. Y este es mi segundo punto. En maneras diferentes, para unos quizás por primera vez, para otros como parte del proceso, pero todos necesitamos un cambio en el corazón. Miremos un momento otra vez el caso de Abraham y Sara, con esta mentira terrible que les pone en peligro. ¿Cuál diríamos que es la solución para ellos? ¿Qué sería lo más obvio que deberían hacer ahora, cuando han cometido este fallo? Quizás podríamos decir que lo más obvio es reconocer que han puesto su matrimonio en peligro, Abraham reconocer que puso a su mujer en peligro, las promesas de Dios en peligro, que había cometido muchos fallos, arrepentirse, diríamos, en terminología bíblica, y empezar a vivir de otra manera. Pero hay un pecado detrás del pecado. Hay un autor que lo describe así. ¿Dónde está el verdadero problema? En Abraham y Sara. ¿Por qué mienten? Mienten por miedo, por temor, por inseguridad. Mienten porque necesitan sentirse seguros. El problema del conocido como el padre de la fe es la falta de fe. En vez de confiar en Dios, en las promesas que Dios presencialmente, de forma tan especial, le había hecho tantas veces, Abraham y Sara mienten para salvarse. Abraham y Sara se convierten en sus propios salvadores,
En vez de agarrarse a Dios, se agarran a sus propios métodos. Y ahí está el pecado detrás del pecado, la desconfianza. El no pensar en Dios como Él es, a pesar de cómo Él se había revelado a ellos. Hay un problema en el corazón. Dice Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de fuera? ¿Vienen de dentro? ¿Están innatos en nosotros, como decía el periodista? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? ¿No está en vosotros, luchando dentro de vosotros? Deseáis algo y no lo conseguís. Y frustración y guerra, matáis, sentís envidia, no podéis obtener lo que queréis, reñís, hacéis la guerra por la frustración, porque deseamos y no conseguimos lo que deseamos. Y es interesante que el texto señale esto, que hay en nosotros deseos. Hay una descripción de cómo podríamos desglosar los deseos profundos que tenemos, que no son malos en sí mismos. Necesitamos seguridad, sentirnos seguros, tener un techo, tener ropa, tener comida, que nuestra vida no esté en peligro como la de Abraham. Necesitamos amor, a excepción quizás de los psicópatas, todos aceptamos que necesitamos un cierto grado de amor, de sentirnos aceptados por los demás, de sentir que pertenecemos a algo más allá de nosotros mismos. Y un sentido de propósito, sentir que nuestra vida significa para algo. Todos necesitamos esto en algún grado. Y proporcionar para estas necesidades no es malo. El problema es cómo lo hacemos y cómo pervertimos el satisfacer estas necesidades. Abraham, por ejemplo, necesitaba sentirse seguro, no quería morir, podría haberse agarrado a Dios y Dios lo habría vindicado, pero ¿qué hace? Miente y empieza a buscarse la vida por sí mismo. Ahora, ¿cómo funciona esto en nosotros? Esto es un tema muy interesante y hay libros escritos de esto, incluso libros seculares escritos acerca de las necesidades que tenemos. ¿Cómo podemos hablar de esto en nosotros? ¿Cómo funciona esto en nosotros y cómo satisfacemos estas cosas? No voy a solucionar todo esto ahora, está claro, pero podemos ver un par de ejemplos que nos ayuden a pararnos unos minutos a pensar en esto, porque si seguimos, se nos olvida rápidamente. Seguridad, ¿cómo buscamos seguridad? Un ejemplo súper típico es el amor desvirtuado hacia el dinero. Querer acumular más para sentirnos seguros o querer tener más que los demás para poder estar mejor que los demás. Y esto redunda en un montón de tipos de males. Redunda en el egoísmo, en la indiferencia hacia los demás, en la estafa, en la mentira, en aprovecharnos de las personas para tener más, un montón de cosas. Quizás para buscar seguridad, cuando alguna persona pone en peligro tu status quo, tu situación, lo pisas, no permites que avance para que no ponga en peligro tu situación. De un montón de maneras corruptas podemos proveer para nuestra seguridad. El amor. Las relaciones son maravillosas y lo decimos, no podemos hablar de manera negativa del amor. Nuestro Dios es amor. Pero cuando necesitamos amor de manera desvirtuada y esperamos que quizás una pareja o el hijo que anhelamos o un buen amigo satisfaga esas necesidades de nuestro corazón, completen nuestra identidad, lo que somos, pensando cuando tenga por fin esa pareja con la que sueño, ese hijo, entonces estaré bien, entonces estaré completo, entonces seré amado. Pero ¿qué pasa? Que todos fallamos y las relaciones fallan. Y cuando hemos puesto en ellas nuestra identidad y esa pareja, ese hijo, cualquier cosa falla, nuestra identidad otra vez en 1000 pedazos. Y buscando la aceptación de los demás se da la hipocresía, se dan las apariencias queriendo mostrar cierta cosa, cierto estatus, que pertenecemos a cierto círculo social, todo tipo de cosas. Cuando las relaciones se empiezan a dar, se dan los celos, las peleas, las contiendas, los malos entendidos, la envidia. O sea, podríamos hablar de un mundo oscuro que se da. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que es bueno y que es amor. Pero como no lo conseguimos y lo queremos a toda costa, empezamos a hacer todo este enredo, porque necesitamos algo bueno. De hecho, Dios nos diseñó así. Cuando aún Abraham no había pecado, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Es algo bueno, desde siempre ha sido así, pero podemos desvirtuarlo. Necesitamos propósito. Esto es súper típico, ¿no? Quizás las cosas que te daban seguridad fallan, quizás las personas fallan y dices, pues en mi éxito voy a encontrar mi identidad, quién yo soy, lo que significo lo voy a encontrar en mi propósito. Mi vida va a contar para algo. Hay un montón de personas vacías por falta de propósito, por falta de que su vida signifique o cuente para algo. Y muchas personas que no alcanzan sus propósitos y se sienten frustradas, o cuando los alcanzan, llegan a hacer aquello que querían hacer y dicen, pues sigue estando ahí esa cosa, no era lo que yo pensaba, ¿no?
Incluso servir al Señor, y en esto es algo que tenemos que pensar muchos, los que servimos al Señor, la iglesia en general, el ministerio se puede convertir en aquello que provee para nuestra identidad. Cuando yo predico bien, me siento bien. Si un día me sale mal, mi identidad en 1000 pedazos. Tenemos que encontrar la libertad hasta que llegue un punto en el que no necesitemos el ministerio, porque nuestra identidad fluye de Dios hacia nosotros, no de lo que hacemos, sino de lo que somos, para luego sí poder amar y servir en libertad, sin necesitarlo. Pero somos así, necesitamos amor, propósito, y el ministerio también lo volvemos un lío enredado en muchas ocasiones. Y también hay cosas buenas que hacemos para satisfacer esas necesidades, pero que las complicamos, o que no satisfacen totalmente. Encuentras algo que te alegra, pero al día siguiente otra vez no está. Necesitas otra cosa, necesitas otra cosa. Keller pone un ejemplo interesante, súper gráfico, de la película Carros de Fuego. Yo no sé si la he visto, es de estas películas clásicas que siempre dices, tengo que verla. Y no sé si la vi cuando era pequeño. Pero señala que uno de los personajes principales da la razón de por qué se esfuerza tanto por participar en las Olimpiadas. Quiere correr los 100 metros lisos y dedica su vida a eso. Imagina, entrenando, sacrificando una alimentación muy rígida, toda su vida, sus sueños, sus horas, todas sus relaciones, para correr esos 10 segundos. Y dice este atleta en un momento, al inicio de cada carrera, explica, tengo 10 únicos segundos para justificar el todo de mi existencia. Esos 10 segundos siendo veloz daban significado a toda su vida. Ahora, ¿qué pasará cuando no pueda correr 100 metros en 10 segundos? Su identidad en 1000 pedazos otra vez. Sigo súper negativo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pregunto otra vez, sin dar respuesta. Tanta insatisfacción, tanta maldad que se da de diferentes maneras, en diferentes grados. Y es interesante que Pablo, y sigo todavía ahondando un poco más, ¿no? Pablo señala un pecado que está detrás de todo el pecado. Estamos diciendo que cuando hacemos ciertas cosas, apariencias, proyectar algo, quizás es porque necesitamos amor o necesitamos propósito. Y Pablo señala cuál es el pecado, detrás del pecado que a Dios le desagrada más y que seguramente es la raíz de todo el resto de la maldad. Está en Romanos 1, el versículo 18 dice, un versículo ahí de estos que te dejan temblando, dice, ciertamente, Romanos 1, 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, e injusticia de los hombres, que con su maldad obstruyen la verdad. Wow, empieza con ciertamente, que te quede claro esto. Versículo 25, y aquí está la clave. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Quitaron a Dios de su sitio para encontrar felicidad en otras cosas pequeñas. Dios nos ha dado un mundo increíble. Las relaciones son increíbles. Muchas cosas de las que podemos disfrutar, que están ahí para nosotros, pero no satisfacen completamente. Seguro que es tu experiencia también. Dios quiere satisfacernos y llenar, desbordar nuestra necesidad de seguridad, de amor, de propósito, todo en nosotros. Él quiere hacerlo y Él merece hacerlo. Él quiere satisfacernos para que luego podamos disfrutar, pero en libertad, con nuestra identidad ya bien. Es a Dios lo que necesitamos. Así estamos hechos, nuestro hueco interior es eterno, por eso echamos cosas, hacemos cosas y nunca se sacia. Y necesitamos al ser eterno para que nos sacie completamente. Pero como Abraham y Sara, ¿qué hacemos? Corremos de un lado a otro, hacia otras cosas que no son Dios todo el tiempo, como decía este texto de Romanos. Dioses que fallan. Y justo este es el gran pecado detrás del pecado. Se puede dar de muchas maneras, pero esta es la definición básica. Barbara Brown, una mujer interesante, estuvo en 2014 entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, según el Time. Dice, la esencia del pecado no es en primera instancia la violación de la ley, que es lo que solemos decir, ¿no? Sino la relación alterada con Dios, con nuestros semejantes y con el orden de la creación. Todos los pecados son intentos de llenar vacíos. ¡Wow! La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro corazón roto? ¿Qué hacemos si una y otra vez, como Abraham, vivimos a nuestra manera, fallamos, vemos ese lado oscuro, como decía el periodista, en nosotros? Volvamos al texto. En el versículo 11,
Abraham da sus excusas, ¿no? Yo pensaba que tal, y lo hice por esto, y mis intenciones eran buenas y tal. Y dice el 14, ¿cómo Abimelech responde a las excusas de Abraham? Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y dijo, mira, ahí está todo mi territorio, todas mis cosas están ahí. Quédate a vivir donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, más todavía, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. La solución definitiva para nuestro corazón roto está en la gracia de Dios. Este es mi tercer y último punto hoy. Aún en un texto como este, donde las personas de fe han fallado, donde las personas de fe han tropezado otra vez en las mismas cosas, podemos ver la extraordinaria gracia de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios. Dios había hecho promesas a Abraham y a Sara de que les daría un hijo, y Dios no es pasivo en guardar sus promesas. Dios no solo hace promesas y las guarda, sino que si nosotros las ponemos en peligro, siendo nuestra culpa, Él va a intervenir para guardar sus promesas. Es lo que Dios está haciendo, es extraordinario. Ellos se están equivocando, ellos se están desviando, pero Dios ha hecho promesas e interviene, siendo Él el bueno en este caso. Interviene para guardar esas promesas, porque les había prometido un hijo. Y Abraham, vemos en el texto, recibe mayor prosperidad y más territorio. Qué gran símbolo de la fidelidad, del amor, de la generosidad de nuestro Dios. Y no solo eso, la gracia de Dios está en más partes del texto. Dice el versículo 7, está hablando ahí Dios y dice, pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta. Le pone un título de un servidor de Dios. Dice luego el 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Dios llama a Abraham profeta y lo usa, a pesar de todo, para bendecir a Abimelech y a su pueblo. Dice Swindoll, autor del famoso libro El despertar de la gracia, este es el primer uso del término profeta en las Escrituras. Y para nuestra sorpresa, pues sí, se le aplica a Abraham, que acaba de volver a su antiguo pecado. Dios bendice y usa a Abraham y a Sara. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, esa es la gracia de nuestro Dios que necesitamos. ¿Y por qué Dios actúa así? ¿Por qué tanto empeño en Dios por ser fiel a sus promesas? ¿Por qué determina darles el hijo que les había prometido? En primer lugar, porque así es Dios. Y siempre la lengua se nos traba cuando queremos describir a Dios, pero así es Dios. Dios hace promesas y las cumple. Dios está por nosotros. Dios está por bendecirnos. Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, tengas tu pataletas o no las tengas. Porque este es el Dios de amor, el Dios extraordinario que se revela en la Escritura, que se ha revelado en la historia, que predicamos en esta iglesia. Así es Dios. Pero en segundo lugar, porque más tarde, de su descendencia, de la descendencia de Abraham y Sara, ¿quién nacería? Nacería Jesús. Dios vendría a ser un ser humano y todo depende de Jesús. Todo depende de Jesús. Primero, porque Jesús es quien muere por ti y por mí, es quien recibe la justicia de Dios, es quien recibe el pago de la justicia de Dios por nuestros pecados. Él la recibe y esto es clave. Tendríamos que pagar por nuestro pecado, pero Jesús pagó y por la fe podemos recibir perdón. Y aquí empieza a haber algo de positivo. Todo este problema de la maldad, todo este lado oscuro en nosotros, hay perdón de Dios para esto. Perdón gratuito, perdón extraordinario, porque Jesús ya pagó. Así que si necesitas perdón, hay perdón. Esto es increíble. Pero en segundo lugar, porque la manera extraordinaria en la que Dios muestra su amor, habiendo dado a Jesús por nosotros, a pesar de que nos habíamos pasado toda la historia corriendo lejos de Él, negándole y haciendo todo tipo de cosas parecidas a estas, Dios dio a Jesús por amor a nosotros. Dios se entregó por amor a nosotros. Y esto puede atraparnos.
Esto puede conquistarnos porque no hay otro amor como el amor de Dios. Por eso el amor de Dios satisface como ningún otro. El ser alto, del que no queríamos saber nada. El Creador, a pesar de mi rechazo, de tu rechazo, vino humildemente a entregarse por nosotros para proveer una solución a este problema, al pecado y para nuestra insatisfacción. Y esto es clave en la lucha con el pecado. Jesús puede satisfacer estas necesidades profundas del corazón y darnos nuevos deseos por Dios. Dice un autor, al ver nuestras motivaciones y no solo nuestras acciones, nos damos cuenta que somos mucho más pecadores de lo que pensábamos. Pero al ver la cruz de Cristo, nos damos cuenta que somos mucho más amados de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Como dijo John Newton, este comerciante de esclavos del siglo XVIII, que luego se entregó a Jesús, decía, estoy perdiendo la mente, mi mente se está envejeciendo, pero hay dos cosas que no quiero olvidar, que soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Y la relación entre estas dos cosas es obvia en toda la Biblia. Como el hecho de entender que eres un gran pecador, pero que al mismo tiempo tienes un gran Salvador, te empuja a vivir de otra manera, te empuja hacia Dios. Cuando Pablo quiere animar a la iglesia a dar en Corintios, ¿qué hace? Le señala a Jesús. Les dice, si Dios siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, ¿qué quiere hacer Pablo? Asombrar a la iglesia con el amor de Dios para que sean generosos. Cuando quiere que los esposos amen a sus esposas, en Efesios 5, ¿qué hace Pablo? Señala a Jesús, dice, si Jesús les amó y se entregó por ustedes así, así amen a sus esposas. Primero nos asombra con Jesús para que ese amor que nos asombra nos lleve a amar a nuestras esposas. ¿Qué hace Juan en Primera de Juan cuando quiere que nos amemos? Otra vez, dice, así como Dios nos ha amado entregándonos a su Hijo para proveer una solución para vuestro pecado, amaos los unos a los otros. Todo el tiempo lo mismo. Pablo quiere ordenar nuestros deseos, enfocándonos y asombrándonos con el amor de Jesús. Hay un autor que lo llama el marketing de Dios. ¿Qué hace el marketing? Cambiar nuestros deseos. Tú querías comprarte un coche, ves un anuncio de otro coche y tus deseos cambian. Dios hace marketing con Él mismo, con Jesús. Tú ves, por ejemplo, un anuncio de pan, quizás estabas a punto de salir hacia una gran superficie donde el pan es precocinado, congelado, un pan cualquiera, pero ves un anuncio antes de salir de una panadería artesana, que está incluso un poco más lejos, pero ves cómo hacen el pan, casi puedes olerlo, casi puedes saborearlo, te saliva la boca. ¿Y qué ha sucedido? Tus deseos han cambiado, ya no quieres el pan de las grandes superficies, ahora quieres aquel pan, porque has visto cómo es aquel pan. Y Jesús en una ocasión dijo, yo soy el pan de vida. Dios haciendo el marketing de Jesús en nuestros corazones. ¿Para qué? Esto es clave en la lucha con el pecado. De manera que cuando alguna expresión de la multiforme maldad en nosotros o alrededor de nosotros llega, podamos decirle, no, Jesús es mejor. Él me satisface más. Prefiero a Jesús. Y esto es clave, porque solo con golpes, solo con fuerza de voluntad no se vence el pecado. En el poder de Dios, en Cristo Jesús, se vence el pecado. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a un empresario que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, la gente no lo había visto, pero él que era empresario de perlas, vio que aquella perla valía la pena y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Porque cambiaron sus deseos. Vio que aquella perla era más preciosa y Jesús en Dios es esa perla. Cuando podemos ver que Dios es mejor que el pecado, la lucha cambia totalmente, porque la lucha, en vez de ser una lucha solo con el pecado, que es una lucha imposible, es una lucha por la honra de Dios y por nuestra propia felicidad honda y duradera en Dios. Y en el camino tenemos la gracia de Dios, porque seguro que hoy en casa voy a volver a meter la pata, mis pensamientos no van a ser perfectos, la forma en que os trato, que os amo, que me manejo en el mundo no va a ser perfecta. Estamos todo el rato con este lado oscuro que nos persigue. En ese camino, recordemos que tenemos la gracia de Dios, como estuvo con Abraham. Su perdón, su paciencia, su fidelidad está ahí. Si somos de Él, de hecho, seremos de Él para siempre. De hecho, justo esto nos anima mucho a preferirle a Él, porque Jesús es mejor. Y en el camino no tomamos a la ligera el pecado tampoco. No solo esperamos por la gracia mientras nos equivocamos. De hecho, Jesús fue muy radical cuando habló de esto. Jesús dijo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo.
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Dijo Jesús, mejor es entrar en el reino de los cielos con un brazo menos y un ojo menos que quemarte en el infierno, ¿no? Y yo sé que Jesús no era literal cuando estaba diciendo eso, porque si no, todas las personas con las que estaba hablando en aquel momento se tendrían que haber cortado los brazos, sacado los ojos, y el mundo en el que viviríamos sería un mundo horrible de zombies, de personas sin brazos y sin ojos. Jesús lo que está diciendo es, sé radical con tu pecado, cuídate, toma distancia, no te apoyes en ti mismo, deja de mirar tanto la viga del otro, mira un poquito más tu paja. Cuidado con la lógica mental como Abraham, cuidado con la mentira de que el pecado es mejor, como dice Proverbios 5. Puede ser un poquito dulce por un momento, pero luego es tan amargo, tantas consecuencias malas. Tomar en serio el pecado es una parte, pero si Dios no nos da nuevos deseos por él, descubriendo a Jesús en las Escrituras, buscándole, pidiéndole que abra nuestros ojos, si Dios no nos da nuevos deseos por él, una mejor visión del mundo, de cómo disfrutarlo, si Dios no nos está satisfaciendo como solo él puede hacerlo, estamos perdidos. Pero gracias a Dios tenemos a Dios. En Cristo Jesús Dios es accesible. Por la fe, si no has ido a Él, puedes ir a Él. Jesús murió justo para eso, para que vayas a Dios, por perdón, por salvación, para tu vida. Es extraordinario porque somos tan malos y Él es tan bueno y sigue siendo tan bueno, sigue con los brazos abiertos, mirando cómo somos, el desastre que hacemos, viendo la historia, las guerras en la historia, las guerras en tu corazón, y ahí sigue, diciendo, mi hijo murió por ti, ven a mí, hay perdón. Si eres mío, sigue adelante, recuerda mi amor en mi hijo. ¿Qué concluimos? ¿Con qué nos quedamos? En primer lugar, recordar que yo soy el primero en problemas con el pecado. Todos estamos en problemas con el pecado. En segundo lugar, recordar que estos deseos profundos de nuestro corazón nos pueden llevar a problemas cuando queremos satisfacernos. En tercer lugar, recordar que Jesús trae perdón, libertad, satisfacción para esos deseos profundos, una alegría duradera, profunda en nuestro ser. Y aunque la lucha no acaba en esta vida, Jesús es mejor. Voy a terminar con un párrafo que lo voy a leer porque si no lo voy a convertir en otros 5 minutos. Y son algunas palabras que, pensando en cómo se relaciona el pecado con la iglesia, no es una definición de la iglesia, es una definición de cómo se relaciona el pecado con la iglesia. Y dice así: la idea de la iglesia en cuanto al pecado es una comunidad de gente que tristemente aún peca y mucho, pero sin falsedad y engaño aceptan sus luchas. Tienen libertad para confesar unos a otros su pecado con el propósito de juntos, en amor, aceptación y apoyo, unos con otros, conocer más profundamente el amor de Dios en su gracia extraordinaria en Jesús. De modo que seamos más y más conquistados por Jesús, su verdad y su gracia, y atraídos por Jesús nos arrepintamos más y más de nuestro pecado, dirigiéndonos más y más hacia Jesús, enfocándonos más y más en su verdad y amor y menos en el pecado, encontrando así libertad, alegría profunda y satisfacción para todas las necesidades de nuestro ser. La iglesia no es una comunidad de actores de la santidad que se ocupan en juzgar a otros, sino un lugar donde los que están y los que llegan encuentran aceptación y sanidad en la vida de Dios en Cristo Jesús. En palabras de Dios, escritas por el apóstol Pablo, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oremos juntos. Padre, esta realidad, pararnos a pensar en cómo somos, casi que nos da un poquito de miedo de nosotros mismos, si somos un poco sensibles a ti. Pero queremos celebrar hoy domingo, que recordamos tu resurrección, tu poder, que en ti hay perdón, que en ti hay gracia para continuar adelante y que en ti hay un atractivo mayor que en cualquier cosa que encontramos en este mundo. Así que te pedimos que hagas el milagro de abrir un poco más nuestros ojos a quién tú eres, que nos hagas el marketing de Jesús, de manera que viendo la verdad de cómo tú eres, la verdad del mundo que tenemos delante,
querramos seguirte con todo nuestro corazón, que no queramos hacer ninguna otra cosa que no sea seguirte y luego plasmar eso en cómo nos amamos y nos cuidamos los unos a los otros. Te necesitamos mucho. En el nombre de Jesús, amén.